Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Hola Carol, ¿cómo estás? Profe, ¿cómo va? ¿Qué tal Jefferson? Jair, ¿cómo estás? ¿Prendieron cámara? Bueno, ¿y los demás? Uy, espérense, 16 personas. El paro es el miércoles. Están adelantando bastante. Es la risa de Carol. Carol, usted se ríe a mí me contaron la risa. Esto, y los demás, no va a mirar a Carol. Los demás, por favor, camarita. Pero es que ríase decente, Dios mío, es que se me pega. Es que ríe demasiado exagerado. Por cierto, hablando del paro, ya serio, serio, serio. Se acaba de estar poniendo fea a nivel nacional, ¿no? Muchachos, va a estar feito la cosa el miércoles. Se unieron ya comunidades indígenas, transportadores, creo que docentes de magisterio, de universidades, bastante gente. Les cuento. ¿Ya no hay clase entonces? Le voy a responder lo mismo que siempre digo. Yo como docente cátedra me pagan para venir, conectarme y dictar clase. O sea, yo me vengo y me conecto y normal. Pero pues tampoco le puedo dictar clase a una pantalla vacía. O si alguien se conecta por dudas o consultas, pues obviamente le hago las dudas y consultas. Por lo tanto, como dictarle clase a dos personas, pues no, pero no sé, o sea, tienen ustedes muchas responsabilidades como estudiante, como ciudadano, como persona pensante. Ahí está la cosa. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos la vez pasada. Por cierto, dos problemitas que yo tenía desde que comenzaron el semestre, básicamente, espero no volverlos a tener. Ricardo, Carol, pago sus cámaras, ¿para cuándo? Cambié Cambié disco duro, reinstalé Windows, es una mano de cosas, le puse un estado sólido. Ya no debería volver a pasar eso nunca, de que el computador se muere así como así. Esperemos. Me avisa si se pone lento o algo por el estilo. ¿Listo? Es la primera vez que lo pruebo con la WIS. Bueno, la clase pasada nos quedamos con que estábamos analizando dos puntos. De hecho, parte de la información un poquito como que se perdió ese día y tengo los apuntes pero del otro grupo. Entonces hay cositas que yo reconozco que no les coloqué a ustedes y a ellos sí. Entonces ahí estoy utilizando la libreta de ellos. Bien, habíamos hallado uno de los puntos más importantes que era cuando la velocidad en y es igual a 0. De ese punto utilizamos este algoritmo casi. La velocidad y igual a 0. De esa ecuación, de volver a ecuación de velocidad, obtuvimos el tiempo de subida. Luego, reemplazando ese tiempo de subida en la ecuación de posición para el eje vertical, obtuvimos la altura máxima. Y en eso estábamos. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer... Segundo. Ok. Lo siguiente que vamos a analizar es este punto, cuando la posición en el eje vertical sea exactamente igual a 0. Entonces, casi que la única ecuación que necesito es esta, la de posición. Entonces me la voy a llevar... Qué pena, ¿está compartiendo pantalla? Sí, señor. ¿No? Me confirman. Sí, profe, ahí se ve. ¿Sí? Ah, no, ya, profe, era un error de mi computador, qué pena. No, pues menos mal digo. Ok, segundito. Listo. Bien, entonces voy a coger esta ecuación y voy a llevar esta y sub 0, perdón, la posición final de la partícula a 0. Se la voy a escribir de cierta manera y dígame si no les recuerda alguna clase de solución. Por ejemplo, si yo escribo esto como g medios por t cuadrado más la velocidad inicial en y por t más y sub 0. Esta no es la cohesión de un polinomio igualado a 0. ¿Y de qué polinomio? De un polinomio de orden 2.
reconocen ustedes ese polinomio y podemos escribirlo de hecho en términos generales, es decir, cuando yo tengo un coeficiente a por un t cuadrado, más un coeficiente b por un t, más un c. ¿Cuál es mi variable? Pues t, ¿de acuerdo? Así que si yo soluciono esta ecuación para los t, me daría los tiempos que cumplen que la posición sea igual a 0. Esto es homónimo. Y podemos llegar incluso a resolver esto con la ecuación, ¿cómo es que le dicen? La ecuación del estudiante, que es la ecuación básicamente de solución a una cuadrática. ¿Sí la conocen? Esa ecuación me dice sus dos raíces, es decir, el tiempo 1 y 2, porque pueden llegar a ser dos tiempos diferentes, máximo. O de hecho sí son dos tiempos, pero ahorita miramos exactamente por qué digo que son dos. Siempre son dos tiempos, pero hay unos casos especiales en los que los tiempos caen en cierto dominio. Entonces tendríamos menos el término b más o menos la raíz del término b al cuadrado menos 4ac. ¿Si esto es con menos? Creo que sí. Sobre 2a. ¿Ok? ¿Por qué les digo que los términos pueden caer en diferentes dominios? Porque resulta que uno de estos términos que está escrito, el que está dentro de la raíz, se conoce como discriminante. Y de ese discriminante, el término b cuadrado menos 4ac, podemos llegar a obtener diferentes cosas. Si ese valor, por ejemplo, es mayor que 0, entonces tenemos dos raíces reales. Es decir, caen dentro del dominio de los números reales. 4, 5, 6, menos 8, menos 9. Un número. Si d, el discriminante, es igual a 0, tenemos dos raíces en los reales, pero que son iguales. Es decir, caen en el mismo valor de la función. Por eso es que se habla de que solamente tenemos una raíz. Y tiene mucho sentido, porque miren la ecuación, menos b más o menos 0. Es decir, más 0 y menos 0. Es el mismo valor. Entonces, ¿qué queda? Pues que el tiempo 1 y el tiempo 2 me cumplen solamente uno de los números. Por eso se dice que tiene una sola raíz. De manera general, pues podemos obtener dos valores. Para no complicar la existencia. ¿Y qué pasaría si ese discriminante es menor que 0? Ah, pues vamos a obtener dos raíces también. Pero eso cae en el plano de los números complejos, es decir, números que llamamos imaginarios, por así decirlo. Nada más real, pero cae para allá, ¿de acuerdo? Básicamente porque tenemos una raíz de un número negativo. Una raíz de un número negativo es la base de un número complejo, porque se puede escribir como el factor común de raíz de menos 1. Raíz de menos 1 es el número i, número complejo, la base de ese número. ¿Qué pasó? Carol, me contagia. Bueno, ¿cuántos entraron al final? 19 personas. ¿Qué pasaría con el resto? ¿De verdad tomaron el paro desde ya? Listo, voy a reemplazar estos coeficientes a, b y c dentro de mi ecuación para ver qué obtenemos. Entonces aquí tendríamos los dos tiempos que van a ser igual a menos b, es decir, menos la velocidad inicial en y, más o menos la raíz de la velocidad inicial en y al cuadrado ¿Estarán en la fiesta? ¿Se escucha en la fiesta que tengo aquí al lado? Sí, señor. Un poquito. ¿Un poquito? Vale. Menos de la ecuación, ojo, menos de la ecuación 4. Voy a colocar aquí el punto medio, se llama C dot, sí, punto medio, para hacer el producto. A, que sería menos G medios, pero recuerden, estoy haciendo producto, ¿de acuerdo? No es que estoy restando menos 4 y menos G medios, es un producto. Y por Y sub 0. Listo. Y esto va dentro de la raíz. Vale. Sobre 2 veces A, es decir, 2 por menos G medios. Ya, eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Bueno, puedo cancelar varias cosas, de hecho. En la parte de abajo, por ejemplo, este 2 y este 2 está en el numerador y en el denominador. Lo puedo cancelar. Este 2 que está en el denominador lo puedo reducir
con este 4 a 2. Entonces el 4 medios, pues bueno, 2. Este menos con este menos los puedo cancelar. Quiere decir que ese término me va a quedar positivo. Y escribirlo de nuevo hace que el término sea un poquito más comestible, un poquito más sencillo. Porque al fin y al cabo vamos a tener igual aquí a menos la velocidad inicial en y, más o menos esa misma velocidad en y, más, porque ya al menos lo cancelé, 2 veces la gravedad por la posición inicial. Mucho más fácil, mucho más compacto, y todo me queda sobre menos g. ¿Puedo hacer algo más? Sí. Esto está negativo, esto está negativo, y a esto no le importa qué signo tiene. Lo puedo multiplicar por menos 1 y va a dar igual. Es decir, yo puedo organizar un poquito la ecuación para que quede más bonita si hago el cociente entre 1 por 1 o menos 1 sobre menos 1. Da igual, estoy multiplicando por 1, no importa por qué multiplique. Pero eso tiene cierta ventaja, porque esto automáticamente me va a quedar positivo. Esto de acá me va a quedar positivo. Y a este más o menos, usted lo puede escribir como menos o más. Es decir, en lugar de más menos, coloca menos más. No es un orden. No es que el primer término del tiempo sea el positivo y el segundo el negativo. Da igual. Entonces este más o menos, ese operador, queda igual. Es un operador que admite esa clase de transformación. ¿Qué pasa? Pues que acabo de convertir toda mi ecuación en una ecuación positiva, y eso pues es bastante ventajoso. Listo. Bueno, ese es el tiempo que se demora él desde una altura inicial en caer al piso. Podemos analizarlo, es decir, mirar los límites de esa ecuación, hasta dónde va, qué tal aguanta, o podríamos cogerla y mirar primero un caso particular que nos va a servir para hacernos una idea realmente de qué significa esta ecuación y qué podemos hacer con este más o menos. La voy a copiar y me la voy a llevar acá, mi ecuación para el tiempo, pero voy a limitar mi experimento a una pequeña suposición. ¿Qué pasaría si la posición inicial es igual a 0? Es decir, si mi lanzamiento ya no es desde una altura, sino desde el piso. Pues primero hagamos el dibujito de cómo quedaría más o menos la trayectoria parabólica. Me quedaría así: eje Y, eje X, perdón, eje temporal. Ok, ya que sale desde el piso, pues la trayectoria parabólica sería simplemente algo como es. Mi enemiga la línea curva. Más o menos. Yo debería tomar un curso de escritura gratuito. Bueno, es una parábola y es simétrica, bastante bonita. Listo. Puedo llegar a comprobar incluso resultados anteriores, es decir, podría llegar a coger esta altura máxima, ¿por qué no?, y llevármela para acá. Resulta que esta ecuación de altura máxima era medida desde el suelo, y miren este término, era la posición inicial. Es decir, la altura máxima, si usted la busca en un libro donde ya hagan esta aproximación, pues simplemente usa 0. Es decir, la altura máxima para un lanzamiento desde el suelo es la velocidad inicial en y al cuadrado sobre 2g. Esta ecuación me cumple. Sí. De la altura máxima teníamos bastantes datos interesantes. Por ejemplo, la altura máxima ocurría acá, en toda la mitad, y ese tiempo lo llamamos el tiempo de subida. Hasta donde llegó, pues sí, altura máxima o h máxima. Perfecto. Eso eran las cositas que sabíamos, escritas para esta nueva límite o esta nueva limitación de si la posición inicial es igual a 0. Voy a reemplazar esta ecuación, la del tiempo, por esa condición. Es decir, todo este término se me va a cancelar. Y voy a ver que los dos tiempos me van a quedar más o menos así.
¿Qué pasa cuando yo saco la raíz cuadrada de algo al cuadrado? Porque recuerden que lo que está a la derecha se me fue. ¿Qué me queda? Vamos, que son funciones opuestas, ¿no? ¿Sí o no? Solo el término, ¿no? Sí, pilas, literal, el b sub y cuadrado a la raíz cuadrada es lo mismo que hacer esto. El mismo. ¿Y qué hace usted? Pues usted multiplica un medio por 2, perdón, le da 1, es decir, queda b sub y. Aquí me quedaría entonces más o menos la velocidad inicial en el eje y sobre la gravedad. Listo. Ya tengo mis dos tiempos y podemos evaluar cuál sería el tiempo inicial y cuál sería el tiempo final, o bueno, que sea tiempo 1 y tiempo 2. Resulta que el tiempo 1 yo quiero hacerlo con el menos. ¿Qué me daría entonces el tiempo 1? Profesor, qué pena, usted está compartiendo pantalla. Esa es la segunda persona que pregunta eso. Es que se ve negro. Sí, profe. ahorita sí se puso negra. Me sale negro. Ok. Que lo está escribiendo. ¿Desde hace cuánto? Sí, ahora sí se puso. Hace como... No, cuando dijo lo de... El cuadrado de la raíz. Cuadrada de B. Ah, ok, de pronto aquí toqué algo que no era. No me di cuenta. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ya se ve. Ya, perdón. Listo. Bien, entonces tenemos ahora sí, cuando lo restamos, pues claro, el tiempo 1 me da 0 porque lo de arriba me da 0 y cualquier cosa 0 dividido sobre algo es 0. Listo, 0 segundos, se acabó. Si yo quiero hacer el cálculo para el tiempo 2, es decir, el tiempo que me cumple la condición, pues me va a quedar la velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y dos veces. Velocidad inicial en y más la velocidad inicial en y. Es decir, aquí me quedaría algo como esto. Dos veces la velocidad inicial en y sobre g. Se acabó. ¿Podemos dibujar el tiempo 1? Sí, claro. Y tiene mucho sentido que el tiempo 1 sea igual a 0. Quiere decir que la parábola, ojo, cruzó el eje temporal en el tiempo igual a 0. Y sí, es cierto. ¿Cómo lo sé? Pues porque ahí partió. O sea, partió en 0 segundos en y igual a 0. Entonces, esa condición se me cumple. ¿Dónde está el segundo tiempo? Está por acá. ¿Cómo llamamos ese tiempo nosotros? Tiempo de vuelo. Y esa ecuación, pues yo la puedo colocar aquí como tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y por g. Ojo, pero voy a escribir esto. Si la posición inicial es igual a 0. Solamente si es igual a 0. Este resultado que acabo de obtener vino de un modo completamente independiente a lo que calculamos la clase pasada. Es decir, este resultado no tiene nada que ver con el de altura máxima o tiempo de subida. ¿Estamos de acuerdo en eso? Nada. Uno obtuvo la velocidad en y y luego reemplacé en y. Este solamente fue la velocidad del tiempo en y ya. Pues resulta que esta parábola que yo tengo acá, que comienza y termina en el mismo punto, y ese es todo mi análisis, pues me cumple toda condición matemática de parábola, es decir, es simétrica. ¿Simétrica a partir de dónde? De su valor máximo, de su valor mínimo, cualquiera de los dos, de su eje, de su centro, por así decirlo, alrededor del tiempo de su vida, es completamente simétrica. Todo lo que yo tenga acá a la izquierda es igual a la derecha. Quiere decir que si yo lanzo la partícula y se demoró 5 segundos en llegar acá, se va a demorar 5 segundos en llegar desde esa posición hasta el suelo. Que el tiempo que se demora en subir es el mismo tiempo que se demora en bajar. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque está bajo el efecto del mismo campo gravitacional. De subida actúa la gravedad y de bajada también. Por eso es que la parábola es bastante simétrica. Y se los puedo comprobar. Busquemos la ecuación de tiempo de subida. Aquí está. Tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en y
sobre g. Tiempo de vuelo es igual a 2 veces esto. De hecho, venga a cambiar el orden. ¿Listo? Y eso es un concepto bastante interesante, que por dos caminos diferentes hayamos llegado a una conclusión pues, que es bastante evidente de la parte gráfica, pero ahora también por ecuaciones. La parábola del lanzamiento vertical y de hecho del lanzamiento parabólico también es simétrica, completamente simétrica. El tiempo de subida más el tiempo de subida me da el tiempo de vuelo de la partícula. Pero ojo, solo si y sub 0 es igual a 0. Solo si y sub 0 es igual a 0. Me explico. Si yo lo lanzo desde un punto inicial, yo les garantizo solamente una cosa. Que el tiempo desde la posición inicial hasta la altura máxima es el tiempo de subida, sí. Y 2 veces el tiempo de subida va a ser el tiempo que le demore en volver a la posición inicial. ¿Qué tiene de interesante, de importante, de único y repetible este punto? Nada. Absolutamente nada. No es el tiempo que yo estoy buscando en el caso general. En el caso general, estoy buscando es cuando y sea igual a 0. Este pedazo desde acá, bueno, desde acá hasta acá es una parábola simétrica. Pero este pedacito de acá ya no. Ya la hace un poquito asimétrica. Tenemos más información aquí. Entonces, hace falta ese pedazo. ¿De acuerdo? Pero ¿entendieron el caso particular donde la parábola es simétrica, donde se lanza desde el suelo? ¿Por qué es que obtenemos resultados compatibles? ¿No tienen alguna duda? Bueno, suficientemente bueno. Volvamos al caso general. El criterio para descartar más o menos es muy sencillo. En el particular, si yo cogía menos, lo cancelaba. ¿Por qué? Porque aquí tengo que la raíz de la velocidad inicial en y al cuadrado me da la velocidad inicial en y. ¿Qué pasa si yo a ese valor le sumo otra cosa? Así sea poquito, pero le estoy sumando algo. Estoy asegurando de una vez que este valor de la raíz, al sumarle otra cosa, siempre, siempre es más grande que este. ¿Y qué pasa cuando yo cojo un número y le resto algo que es más grande? ¿Me da positivo o negativo? ¿Me entendieron? Negativo. Profe, no, Negativo. ¿Señor? no le escuché esa parte. Ah, ok, mira. Cancelo esto. Que fue lo que hice en el punto donde dije la posición inicial en y es igual a 0. Listo. ¿Qué me queda? Que estos dos números, los que tengo a la izquierda y a la derecha, son iguales. O sea, ambos son la velocidad inicial en y. ¿Sí? Ese es el caso particular. Eso es lo que acabamos de ver acá. O sea, eso fue lo que hice. Cancelé esto y me quedó que esto y esto son iguales. Por eso es que los resultados me da 0 y 2 veces. ¿Listo? Ahora, yo no lo quiero cancelar. Yo lo voy a bajar del caso general con 2 veces la gravedad por y sub 0. Quiere decir que esto que está en la raíz es más grande que lo que está por fuera. O sea, la velocidad inicial al cuadrado más otra cosa es más grande que la velocidad inicial. Y eso puede llegar a ser un problema. ¿Por qué? Porque si yo tomo el valor negativo, el tiempo que voy a obtener también va a ser negativo. ¿Qué quiere decir? Que no necesito calcularlo. El tiempo 1, pongámosle, va a ser menor que 0. Y ese tiempo 1 no es el tiempo que yo necesito para el tiempo de vuelo. Y de hecho, ese tiempo negativo no está definido dentro del lanzamiento parabólico. Pero es un tiempo que me aparece a mí porque las ecuaciones lo aguantan todo, porque la matemática lo permite y porque está en la gráfica. ¿A qué me refiero que esté en la gráfica? Que yo tengo una parábola, geometría, y sí, yo digo, bueno, la parábola es simétrica acá porque me representa algo físico, pero no quiere decir que geométricamente la parábola no sea simétrica. Sí, es simétrica, solamente que si quieren que la complete, tendría que irme así, acá, completándola. Y cuando toque con el eje temporal, ahí tienes tu tiempo menor que 0. ¿Qué significa un tiempo negativo en física? Hombre,
que ya pasó desde el punto en el que yo comencé a examinar mi modelo físico, o sea, el modelo de tiro parabólico, o que nunca pasó. ¿Por qué? Porque puede ser que la partícula haya estado aquí en una posición inicial, dentro de un cañón con pólvora esperando una hora, no sé. Y cuando disparé fue que comenzó toda mi física. Esto está válido matemáticamente, pero no físicamente. Todo esto no existe. Nada de lo que está acá existe. Por eso es que el tiempo negativo, pues, lo descartamos completamente. Entonces esa ecuación que parece que tuviera más o menos, realmente se reduce a el único valor admisible para el tiempo de vuelo es el valor positivo, donde la velocidad inicial en y más, voy a colocar en azul mejor, velocidad inicial en y más la raíz de la velocidad inicial en y al cuadrado más 2 veces la gravedad por y sub 0 de sobre la gravedad es la ecuación de tiempo de vuelo. No vamos a tener dos valores posibles, así como no la tuvimos para el caso donde la lanzábamos desde el piso. Cuando la lanzamos desde cualquier altura es simplemente más, porque la de menos me da un tiempo negativo. ¿Listo? Ese es el único criterio que yo necesito. Bueno, y eso es lo más básico del lanzamiento o movimiento vertical. Vamos a hacer aquí un pequeño resumen de las cosas que encontramos. Para que no nos olviden, y básicamente es las tres ecuaciones cinemáticas. Aquí están. La ecuación de tiempo de subida, la ecuación de altura máxima, y la ecuación de tiempo de vuelo. Y si quiere algo adicional, pues podría llegar a tener las ecuaciones de altura máxima y de tiempo de vuelo con su relación de tiempo de subida, pero ojo, estas no son ecuaciones generales, es solo si y sub 0 es igual a 0. Igual estas dos ecuaciones salen de coger esto y hacerlo 0, de coger esto y hacerlo 0. ¿Listo? Estas son particulares y estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 son todas las ecuaciones que necesitan para el lanzamiento vertical. No es más. Ya se pueden ir. Mentiras. ¿Qué significa que el cuerpo realiza un movimiento en caída libre? Vamos a ver qué aprendimos. La primera sería la B. ¿La primera qué, perdón? Sería la B. Ah, ok. Que durante la caída está sujeto Sí, solo a la acción de la fuerza de gravedad. Sí, la acción de la fuerza de gravedad de hecho no es opcional. Yo la necesito. Un efecto de una fuerza gravitacional constante, puede ser en cualquier planeta, pero la necesito para tener el modelo anterior descrito por ecuaciones, porque si no, pues si tenemos más fuerzas, tenemos que describir unas ecuaciones con más términos, y si tenemos menos, es decir, tenemos cero fuerzas, entonces el movimiento es rectilíneo. Así de sencillo. Segunda, durante la caída libre es correcto afirmar que La B también. toda la B no puede ser. La magnitud de la velocidad aumenta a medida que el cuerpo cae y la magnitud de la aceleración permanece constante. Bueno, sí. Puede ser la B. ¿Listo? Muy bien. Esta es caída libre. Miren algo interesante. Yo a ustedes no les separé el movimiento como lanzamiento vertical o caída libre. Les dije movimiento vertical. Todas las ecuaciones que hallamos sirven para los dos. Así de sencillo. No son dos movimientos. De hecho, ¿qué es una caída libre? Pues es cuando tú ya tienes un lanzamiento vertical, alcanzó la altura máxima y desde ese punto en adelante es que se estudia. ¿Qué es un lanzamiento vertical? Bueno, pues es lo que acabamos de ver. ¿Por qué separarlo? La caída libre es simplemente cuando ya tiene la altura máxima y se deja caer. Y desde ahí aplica todo lo que vimos.
el tiempo de subida, ahora lo podemos llamar tiempo de vuelo. Sí, aplica lo mismo. Ahí la velocidad es cero en Y. Muchas cosas funcionan igual. Listo. En el lanzamiento vertical, cuando el cuerpo alcanza la altura máxima, ¿cuál de las siguientes cantidades físicas se hace cero? Así. La componente Y de la velocidad, tal cual. Cuando la velocidad en Y es igual a cero, terminó porque llegamos a la altura máxima. 4. Es correcto afirmar que durante el lanzamiento vertical la posición varía. ¿De qué manera? Es la posición solamente, ¿no? La que estoy preguntando de qué forma va a tener una variación. ¿La B? ¿La qué, perdón? ¿Me repites? ¿La B? La B, ok. Linealmente con el tiempo de subida y la bajada. ¿Sí? Mira lo que está pasando. Si tenemos una ecuación de posición que sea lineal, es decir, de orden 1, podríamos llegar a tener algo como esto. Velocidad en Y por el tiempo más Y sub 0. Esta es la ecuación de posición, porque eso es linealmente. Una ecuación lineal. Tenemos aquí claramente pendiente, variable, punto de corte con el eje. Y no es el caso. ¿Se rinden? Entonces sería la C. Que tenga... Ojo, esto sería posible si de subida no tenemos efecto de la fuerza de atracción gravitacional. Por ejemplo, conseguimos un cohete que tenga la aceleración hacia arriba igualito a la gravedad. Si tenemos un cohete que tenga la aceleración igualita y parte del reposo, el cohete estaría aquí quieto. No se movería. Porque está acelerando hacia abajo igual que hacia arriba. O sea, las fuerzas que está generando, ¿no? La aceleración neta sería cero, mejor dicho. Y lo toco debajo. ¿Qué pasa? Que le di una velocidad inicial. ¿Cómo subiría ese cohete? A velocidad constante. A velocidad constante. ¿Es viable energéticamente construirlo, eficiencia, todo? No, nunca. De hecho, es tanto el gasto energético que lo que queremos es darle unas aceleraciones gigantes a los cohetes y que tengan una velocidad impresionante en el menor tiempo posible, gastando todo el combustible que se pueda. Entonces el cohete sube con una aceleración hacia arriba mayor que la gravedad. ¿Qué pasa con el pobre astronauta? Pues siente fuerza gravitacional y aparte la fuerza que le hace el asiento del cohete mientras él cambia su velocidad hacia arriba. Pues siente el efecto de varias veces la fuerza de atracción gravitacional hacia el piso. No sé cuánto puede resistir el cuerpo humano. 10 veces la fuerza de atracción gravitacional. 5, ¿no es? ¿No más? Qué flojos. Bueno, ¿y desmayándose o no desmayándose? Ya 6, ya está viendo a Diosito. Ah, ok. Entonces pongámosle 3 o 4 apenas. Listo. Sí, después de que se desmaya, la gente se desmaya es porque ya la sangre no le llega al cerebro. Mucho tiempo de eso te mata. Listo, linealmente no, el comportamiento es cuadrático de subida y de bajada porque siempre vamos a tener el efecto de la fuerza gravitacional, o sea, siempre mi ecuación de aceleración es esta y de ahí para abajo, integra e integra, tu posición siempre te va a quedar cuadrática. ¿Listo? Bueno, aceleración para allá. Listo. ¿Qué diferencia existiría para la caída libre de un cuerpo en la Tierra y en otro planeta con gravedad mayor? Bueno, muchas diferencias. Te las pongo así. ¿Cuál tiempo de vuelo sería mayor? El de la Tierra. ¿De acuerdo todos? Sí. Bueno, resumencito. Tiempo de vuelo, ok, esto no me importa. Aquí, gravedad.
De hecho, voy a eliminar esta cosa como un poquito más corta, más compacta. La gravedad es mayor. ¿Qué pasa? Que si la gravedad crece, el tiempo de vuelo disminuye. ¿Listo? Soltamos el objeto y ¡pum! Cayó. Así de sencillo. La velocidad inicial no es tan eficiente como uno creería. Lo puedo lanzar los dos a la misma velocidad inicial, 30 metros sobre segundo al cuadrado. Perdón, sobre segundo. Es que tiene el cuadrado. Pero rápidamente se acelera porque es tan grande y llega al piso. Entonces el tiempo de vuelo es insignificante en Júpiter, por ejemplo, comparado con el de la Tierra. Y ahora sí lo hacemos en la Luna. Un astronauta cogía un objeto y medio lo empuja y se demora bastante en subir y bajar. De hecho, el mismo astronauta, con la fuerza, musculatura que tenemos los terrícolas, damos un saltico y de una vez llegamos varios metros, o bueno, 1 metro y pico y caemos al suelo. Hay mucha ciencia ficción que supone que los extraterrestres viven en planetas que tienen menos fuerza de atracción gravitacional que la Tierra. Tipo los marcianos o los más fuertes de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros somos como gorilas para ellos, somos una raza de monstruos. Porque la diferencia de una persona criada en cero gravedad o en baja gravedad, que es un problema de los siguientes 100 años, ¿qué va a pasar con la gente cuando trabaja en el cinturón de asteroides y viva allá o en Marte toda la vida? Un humano lo golpea con toda su fuerza y lo mata. Así de sencillo. Es demasiada la fuerza de atracción gravitacional y su efecto en nuestra musculatura. Y la presión también, o sea, somos una máquina salvaje. La presión que nosotros aguantamos es mucha comparada con un planeta que tenga menos presión. Bien, no solamente el tiempo de vuelo, ¿no? También tenemos conceptos como altura máxima. ¿Cuál va a llegar más alto? ¿Cuál va a llegar más bajo? La Tierra, de la Tierra. Mismo criterio, ¿no? La gravedad es inversamente al tiempo de vuelo, al tiempo de subida y a la altura máxima. ¿Qué va a pasar? Velocidad final sí sería mayor allá, ¿no? ¿La velocidad final qué? Sería mayor en el... Pilas. O sea, depende, Johan. Si tú lo lanzas desde el suelo, tu velocidad inicial y final es exactamente igual. Te lo voy a decir por qué. Si la parábola es simétrica, quiere decir que si yo me paro en cualquier punto, y es una de las consecuencias de la simetría, y trazo una línea tangente, y me paro en el punto simétrico al otro lado, y trazo una línea tangente, esas dos líneas tienen pendiente de magnitud igual. La de la izquierda es positiva, la de la derecha es negativa, pero tiene el mismo valor. Conclusión. Si yo lanzo un objeto 5 metros sobre segundo al cuadrado, 5 metros sobre segundo de velocidad hacia arriba, cuando caiga en mi mano cae con la misma velocidad. Acá y acá. ¿Listo? Pero si tú lo lanzas desde una altura inicial, es cierto, acá. Desde una altura inicial, sí, aquí tiene la misma velocidad, pero acá la velocidad evoluciona mucho más rápido porque pues la gravedad es mayor. Entonces desde una altura inicial sí va a llegar al suelo más rápido. Total. Pero si lo lanzas y lo recibes en el mismo punto, no. La misma velocidad. A ti en la Tierra no te pasa nada si te cae una materia de un piso de altura en la cabeza. O sea, nada grave. Pero en Júpiter sería permanente si te cae la materia. Depende de la gravedad, ¿no? Porque es la misma diferencia de altura, pero el efecto de la fuerza de gravedad es mucho mayor. Entonces la aceleración final va a ser, la velocidad final, perdón, va a ser mucho más grande. Y el impacto mayor, por lo tanto. Listo. Durante el movimiento de subida en el lanzamiento vertical, ¿por qué la magnitud de la velocidad disminuye? Por la aceleración de la gravedad. Están en contra, ¿no? La velocidad de subida y la atracción de gravedad, es decir, los dos vectores están en contra. No le queda a la velocidad más que empezar a disminuir, pasar por cero y alinearse con la aceleración. ¿Qué pasa con el tercero? En el lanzamiento vertical, ¿cuál será la magnitud de la velocidad cuando el cuerpo retorne a la posición de la que fue lanzado? Bueno, es la misma. ¿Listo? La misma magnitud es el vector en dirección contraria. Yo no les pasé el applet la vez pasada. ¿La voy a pasar hoy? Creo que no. ¿Qué puede concluir de la magnitud de la velocidad en el movimiento de subida y bajada para una misma altura? Es la misma pregunta.
Bueno, aquí lo están diciendo es para la misma altura, es decir, para cualquier punto de la parábola. Yo creo que la forma más sencilla de verlo por la formación que ya ustedes tienen es la simetría. Desde que estén viendo puntos simétricos de la parábola, es decir, que tenga correspondencia desde el punto máximo a izquierda y derecha, usted está viendo la misma curva, solo que positiva y negativa. Es decir, aquí la velocidad en este punto es igual a esta, porque la pendiente es igual, simétrica a la parábola. Ya en puntos que sea simétrico, pues depende. Y miren aquí la inclinación, aquí la pendiente es mucho más grande, pues sí, tenemos mayor velocidad. Aquí las velocidades son mucho más suaves. Ok. Esto es lo que les decía. Pantalla negra, yo sé. Ok. Creo que se puede medir la velocidad. No tiene para medir velocidad. Podríamos medir tiempos. Sí, vamos a medir tiempos. Al menos. Miren, esta aplicación me permite medir tiempos y puedo llegar a medir el tiempo de altura máxima más tarde. Okay. Tiempo de altura máxima que me da 1.13 segundos, ¿cierto? Ese será el tiempo de subida. Y puedo llegar a medir el tiempo cuando terminó el viaje. 2,65. 1,33 era 1,33 por 2, más o menos, ¿no? La aproximación numérica. Efectivamente, el tiempo de vuelo es el doble del tiempo de subida. Pero si yo llego a lanzar esto desde una altura inicial, pues este pedacito no me lo cuentan. Es decir, yo puedo llegar a disparar y el tiempo de subida sigue siendo igual, porque la misma velocidad inicial, 1,33. El tiempo cuando pase por ese punto que no está disponible por la simulación, pero es más o menos este, 2,66, va a ser mucho menor al tiempo al finalizar el viaje. 2,86. Esa es una trayectoria, un pedazo que si yo miro la parábola de posición versus tiempo, pues no está incluido por la simetría. ¿De acuerdo? Pues por eso es que este valor, el inicial y el mismo inicial, pero de bajada, no es tan interesante. Es mucho más interesante cuando llega al piso, porque es un poquito más complicado de calcular. Bueno, lástima que esta no permita mirar la velocidad en los puntos. No puede tener toda la vida. Listo. ¿Cómo haríamos este ejercicio? Es un ejercicio sencillo. Si una rana puede saltar 0,5 metros hacia arriba, ¿qué rapidez inicial tenía en el momento de saltar? Es decir, solamente conozco algo. Conozco la máxima altura que puede saltar. ¿Es suficiente? ¿Qué concepto será este que me están dando acá? Altura máxima. Es la altura máxima. Me dicen, una persona puede saltar 1 metro. Bueno, ¿qué supongo yo? Pues que no puede saltar más del metro. ¿Puede saltar menos? Sí, claro. Altura máxima. Entonces, si yo tengo la altura máxima igual a 0.5 metros, puedo saber la rapidez inicial que tenía al momento de saltar. Pues sí. O sea, tengo el concepto de altura máxima que relaciona a la velocidad en y, por ejemplo. Pero espere, me están preguntando otra cosa, ¿no? ¿Qué rapidez inicial tenía el momento de saltar? Ok. Listo. De acá puedo saber la velocidad inicial en y. Bien. ¿Y cuánto tiempo permanecerá en el aire antes de volver a tocar nuevamente el suelo? ¿Qué concepto me están preguntando acá? ¿Tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo para un movimiento en vertical simétrico. Porque al fin y al cabo, si usted dice él salta 0,5 metros, medio metro, su posición inicial y final en Y va a ser la misma. Puede ser que él salte con, no sé, 5 metros por encima del suelo, pero lo único que hizo fue recorrer 0,5 hacia arriba y 0,5 hacia abajo. Entonces las únicas ecuaciones que yo necesito, por así decirlo, para calcular esto,
son estas dos. Si voy a analizar el problema, lo importante realmente es analizar qué dato me están dando y qué tipo de ecuación podría necesitar para relacionarlo. Y ya. Hacer el problema ya es lo de menos. Porque aquí lo único que necesito hacer es un despeje, ¿no? De esta ecuación voy a tener que la velocidad inicial en y va a ser igual a 2g por h máxima. Y le saco raíz. Esta ecuación la vamos a ver bastante. La vamos a ver bastante sobre todo en el tema de energías. Porque es una ecuación muy similar a cuando usted analiza la velocidad de un objeto que está a una cierta altura, es decir, que tiene una energía potencial y con qué energía cinética, con qué velocidad va a llegar. A la cinemática me la predice, pero la energía me la describe muy bien. ¿Ok? Y ya, podemos hacer la cuenta. A ver, es una ideita. 9,8. Ah, perdón, la raíz. Aproximadamente 3,13. Listo. Bien. ¿Cuánto tiempo permanecerá en el aire antes de tocar nuevamente el suelo? Yo no voy a cometer una burrada con la calculadora, entonces voy a guardar esto en A. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora sí, simplemente hago el cálculo de 2A sobre 9,8. Y se acabó. 0,64 segundos. Ese es el tiempo de ahora. Bueno, solo punto. 64 segundos. La coma es una cosa más cultural y fastidiosísima. La coma tiene sentido contabilidad porque Colombia eligió que su valor decimal, su separador decimal es la coma, pero no tiene ningún valor en ciencia. En ciencia la coma la utilizamos para teorema de conjuntos, para separar elementos y ya. No más, es el punto, ¿cierto? No más, pero hay gente que todavía le coloca las comas y yo lo hago, me dicen. Listo. Y finalmente, este ejercicio que es más conceptual, por así decirlo. Se realiza un lanzamiento vertical de una pelota desde lo alto de un edificio. Aquí tiene su edificio. Quedó como grande. Ahí tiene su pelota. Con altura h. Ok, conozco la altura del edificio. H. Con una velocidad inicial en y en dirección j. Bueno, es un poquito redundante. ¿Me colocan el vector o me colocan que es positivo? En fin, está bien. Hacia acá. Perdón. Velocidad inicial en y. Listo. También se lanza una segunda pelota hacia abajo con una velocidad inicial, la misma magnitud, velocidad inicial en y, pero en dirección menos j. ¿Listo? Hacia abajo. Ya está. ¿Qué pelota tendrá mayor rapidez al llegar al suelo? Cuéntenme. A Sebastián se le paralizó la cámara, está sorprendido. No, pero estoy pensando. Es que lo vi como que quedó quieto. Me asustó. Me quedé analizando, bro. Yo creo que depende si la primera pelota alcanza a subir sobre la Pero, altura inicial. vale, sí. Esa alcanza a subir hasta una altura. Y es decir,
No, no es como por ese lado. Esos son los puntos para engañar a la gente. Miren la pregunta. ¿Qué pelota tendrá mayor rapidez al llegar al suelo? No le están preguntando cuál sería, cuál tendrá mayor tiempo de vuelo. Si les preguntara cuál tendría mayor tiempo de vuelo, usted me respondería sin lugar a dudas. ¿La número? Sí, esta cosa tiene que subir, tiene que perder esa velocidad y tiene que bajar y tiene que hacer llegar al piso. Pero dime, Jefferson. Yo creo que también tiene más rapidez esa, ¿no? Depende porque es que se los dije, yo sé, pero bueno, las preguntas están hechas para reforzar. Esta es la velocidad inicial de la pelota que va hacia arriba, ¿cierto? Esta es la gráfica de hecho de posición versus tiempo de las dos pelotas. Vamos a darles por qué. Esta es la primera. Ella comienza, tiene que perder esa velocidad y va a llegar y cae al suelo. Esta es la gráfica completa para la primera pelota. Y para la segunda pelota es desde acá en adelante. O sea, que terminan siendo iguales. Porque sí es igual, pero es por eso es muy conceptual. ¿Pero por qué? Porque la pendiente de esta me da positiva y vale la velocidad inicial. Y la pendiente de esta tiene el mismo valor escalar, o sea, la misma magnitud, la misma velocidad inicial, pero esta pendiente es negativa. ¿Qué pasa con la primera pelota? Va a recorrer toda esta trayectoria. ¿Qué pasa con la segunda? Va a recorrer esta trayectoria. Es decir, eso es exactamente lo que está dibujado acá. Esta pelotica va a salir con esta velocidad inicial, la va a ir perdiendo, llega a cero, disminuye y cuando llega acá a este pedazo ya tiene la velocidad hacia abajo. ¿Cuánto? Pues si es la misma altura, menos velocidad inicial en Y. Es decir, si yo las lanzo al mismo tiempo, puede parecer confuso, pero yo puedo llegar y lanzar esta hacia arriba y cuando vaya bajando, cuando llegue a este punto, lanzo la otra. ¿Qué va a pasar? Es una competencia entre las dos y van a llegar aquí con la misma velocidad. ¿Por qué? Porque desde estas condiciones iniciales estuvieron en efecto la misma fuerza, la misma gravedad. Entonces va a llegar abajo al mismo tiempo. Si las lanzo al mismo tiempo desde el inicio del movimiento, pues sí, esta se demora más. Pero la pregunta es, ¿qué velocidad o qué rapidez va a tener al llegar al suelo? La misma rapidez. Es el mismo instante, es el mismo movimiento. Visto desde acá la primera y desde acá la segunda. Y en ambos me preguntan la pendiente de la misma gráfica. Es la misma pendiente, la misma velocidad. ¿Listo? Bueno, hay una ecuación que hemos dejado descuidada un poquito. Y es la siguiente. Es una ecuación que me cumple para ecuaciones cinemáticas y para ecuaciones gravitacionales. Quiero que ustedes la calculen. Miren esto. Estas ecuaciones tenemos aquí aceleración constante, velocidad que depende del tiempo y posición que depende del tiempo. Quiero que de estas tres ecuaciones para mañana intenten sacar una ecuación de este tipo. Una ecuación de la velocidad que me depende de la velocidad inicial, que me depende, voy a colocarlo en orden, de la aceleración constante, es decir, esta es una ecuación que solamente me va a cumplir para movimiento uniformemente acelerado, de la velocidad inicial, de la posición inicial y de la posición en cualquier instante del tiempo. Sí, yo sé que aquí está escrita en términos de Y, pero hagámosla de una manera general. Escribámosla con las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado. Y mañana miramos cómo les dio y la hacemos nosotros de una manera un poquito más práctica. ¿Listo? Ojo, siempre que yo quiero que desaparezca algo de las ecuaciones y es el tiempo, pues despeje una, reemplacen la otra, es lo más sencillo. Chao, que estén muy bien. Ahora nos vemos. Oigan, ya, ustedes, Jair y Carol me tienen que decir que es lo chistoso que me tenían asadrado esta clase. ¿Qué fue? Cuéntenme. Antes de irme. Nada, profe. Nada importante. Ah, terrible. Eso que tienen en WhatsApp. Listo, gente, que estén muy bien, se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos mañana.